Hola a todos y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje que es súper académico, sí, pero que también tiene el potencial de transformar por completo cómo nos acercamos a los textos sagrados. Nos vamos a guiar directamente por las agudas perspectivas y enseñanzas del maestro Juan Carlos. Lo que vamos a descubrir aquí no es solo, digamos, un método técnico de lectura, es más bien un diagnóstico de nuestro propio carácter frente al texto. A ver, si alguna vez se han preguntado si realmente leemos la Biblia para aprender y dejar que nos cambie, o si simplemente la abrimos para confirmar lo que ya creemos saber, bueno, este análisis va a dejar las cosas clarísimas. Para organizarnos un poco, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Empezaremos viendo el peligro del sesgo. Luego contrastaremos la exégesis frente a la eisegesis. Pasaremos a hacernos unas preguntas clave de autorreflexión y cerraremos con algo súper práctico. Hábitos para una lectura verdaderamente humilde. Así que arranquemos con la primera sección, el peligro del sesgo. Aquí es donde diagnosticamos nuestra falla más profunda al leer. Hablemos del famoso sesgo de confirmación. Según lo describe el investigador Raymond Nickerson, esta es una tendencia psicológica súper común. Piénsenlo en el día a día, ¿no? Es como cuando alguien solo lee las noticias que aplauden su propia postura política. O imagínense ir a 5 médicos diferentes hasta que por fin uno les da el diagnóstico que querían escuchar, ignorando por completo a los otros 4. Bueno, cuando llevamos esa misma maña humana a la teología, ¡wow!, el resultado es francamente devastador. Ya no buscamos información nueva, literalmente solo escaneamos buscando datos que nos den la razón. Y claro, en el estudio bíblico, esto distorsiona absolutamente todo el proceso desde el minuto 0. Pasemos a la sección 2. Exégesis frente a eisegesis. Este es el contraste clínico en la hermenéutica. Aquí tenemos un contraste que es como el día y la noche. Por un lado, tenemos la exégesis. Este es el trabajo duro. Extraer el significado real, escuchar antes de hablar y tener un respeto profundo por el idioma, la historia y la cultura original. Por el otro lado está la eisegesis, que es básicamente la práctica de imponer nuestras propias ideas y conclusiones previas sobre el texto. Las consecuencias de hacer esto son, para ser honestos, catastróficas. De repente, forzamos la gramática, usamos el contexto histórico solo como un adorno cuando nos conviene, fragmentamos la Torá en pedazos que no tienen sentido juntos y, lo que es aún más trágico, separamos por completo a Yeshua de su mundo judío del primer siglo. Fíjense en lo que pasa cuando operamos desde la eisegesis. La tradición que hemos heredado toma el control del volante y el texto deja de gobernar. Pensemos un segundo en lo que esto implica. Bajo el peso de un sistema doctrinario ya predeterminado, figuras históricas como el apóstol Pablo terminan siendo presentados erróneamente como enemigos de Moisés. Es una locura. La coherencia de toda la escritura se rompe, y el libro sagrado termina convirtiendo en una especie de ventríloco, ¿saben? Simplemente repitiendo lo que la denominación de turno ya quería que dijera desde un principio. El texto queda totalmente silenciado. Y esto nos lleva a la sección 3. ¿Buscamos escuchar o imponer? Nuestra primera gran autorreflexión. Entonces llegamos al punto crítico. Tenemos que preguntarnos con total honestidad, ¿cuál es el verdadero propósito cuando leemos? Si solo estamos cazando versículos sueltos para armar una defensa de nuestro sistema, entonces, seamos sinceros, la Biblia no es nuestra autoridad, es solo nuestro material de apoyo. Se convierte en un escudo para proteger conclusiones que ya habíamos tomado muchísimo antes de siquiera abrir el libro. Quienes estudian teología tienen que chocar de frente con esta realidad. Buscar confirmación religiosa todo el tiempo no forma discípulos, para nada. Solo forma lectores blindados y a la defensiva, que son inmunes a cualquier corrección. Vamos con la sección 4. ¿Respetamos la intención original? Aquí entramos en la moralidad del conocimiento literario. Me encanta esta cita del erudito Anthony Tisselton, porque da justo en el clavo. Él plantea que la hermenéutica no es solo una técnica metodológica, es algo que te transforma profundamente. Y presten atención al verbo que usa, domesticar. Muchas veces lo que queremos es un texto cómodo, inofensivo, un texto domesticado que se siente a nuestros pies y nos dé la razón. Pero una lectura auténtica exige algo mucho más difícil. Exige que dejemos que el texto nos confronte, nos incomode un poco y, literalmente, nos desplace de esas presuposiciones tan cómodas que traemos. Y para sumar a esa idea, tenemos a Kevin Van Hooser, quien habla de lo que él llama la moralidad del conocimiento literario.
Respetar lo que el autor original intentaba comunicar es en el fondo un tema de ética intelectual. Cuando alguien lee un pasaje sagrado solo para clavarle encima su propia agenda doctrinaria, básicamente se está coronando como el dueño absoluto del significado. Es un nivel de arrogancia tremendo sobre el texto. Hacerlo bien requiere que nos bajemos de ese trono y simplemente escuchemos lo que el autor realmente quiso transmitir en su propio tiempo y espacio. Entramos a la sección 5. ¿Dejamos que nos corrijan? Este es, sin duda, el clímax del estudio bíblico. Y aquí está la pregunta del millón, franca, directa y sin adornos. ¿Tenemos realmente la voluntad de dejar que una lectura cuidadosa, una lectura en su contexto, derrumbe algo que hemos creído toda nuestra vida? El maestro Juan Carlos señala algo clave aquí. El peligro no es tener doctrina, todos tenemos una. El verdadero peligro es cuando esa doctrina se vuelve intocable e incuestionable. Si la respuesta a este interrogante es un rotundo no, entonces, hablando desde una perspectiva académica, ni siquiera hay un verdadero estudio en curso. Solo hay una búsqueda de comodidad y confort teológico. Entonces, ¿cómo bajamos todo esto de la teoría a la realidad? Bueno, aquí tienen un ejercicio súper práctico de 3 pasos que todo lector debería hacer. 1. Elijan una creencia doctrinal que consideren muy arraigada. 2. Vayan a leer el pasaje que supuestamente sostiene esa creencia, pero háganlo sumergidos en su contexto histórico y judío original. Y 3. Pregúntense con una honestidad brutal. ¿El texto por sí solo, sin mi ayuda, dice eso? ¿O yo he estado forzando la gramática para que encaje a la fuerza? Les aseguro que este pequeño ejercicio es un destructor de sesgos absoluto. Lo que nos lleva a la última sección, la número 6. Hábitos para una lectura humilde. Vamos de la teoría a la práctica. Resumiendo un poco lo que hemos visto, los errores comunes son muy fáciles de identificar. Leer siempre a la defensiva, usar el libro para proteger sistemas humanos y cerrarnos al mensaje original. Pero, en total contraste, las prácticas de una lectura responsable exigen que dejemos que el texto tome el mando. Es adoptar esta actitud de sumisión intelectual, donde permitimos con alegría que nuestra doctrina personal sea ajustada, corregida y refinada por la evidencia que nos da el texto. Para lograr mantener esa postura de respeto, necesitamos crear ciertos hábitos diarios. Primero, el texto habla y nuestra doctrina responde después. Nunca, pero nunca, al revés. Además, es indispensable valorar el mundo judío del primer siglo detrás del texto original, porque ignorarlo es básicamente borrarle la identidad a las escrituras. El objetivo final de acercarnos a estos escritos no es juntar municiones para ganar un debate, es dejar que la Biblia nos revele verdades, corrija nuestros errores y al final del día ordene cómo vivimos. Y quiero cerrar con esta frase que la verdad me vuela la cabeza cada vez que la pienso. Es vital para cualquier estudiante que valore estos textos. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Suena simple, pero requiere un nivel extremo de cuidado y humildad. Significa que si queremos de verdad entender estas palabras hoy, primero tenemos que esforzarnos por comprender cómo las entendieron aquellos que las recibieron originalmente en la antigüedad. Así que al cerrar este análisis, les dejo con esta reflexión pendiente. La próxima vez que abran la Biblia para leer, ¿estarán escuchando de verdad la voz del texto o simplemente estarán escuchando el eco de sus propias convicciones?